id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Empezar a valorar la palabra. Ahí está la raíz, ahí está el valor, ahí se encuentra todo lo que nosotros estamos buscando de parte de Dios, y es a través de la palabra. Por eso es importante estudiarla, meditarla, escudriñarla, confiar en ella, porque hay algo muy importante que hemos venido aprendiendo, y es que todo lo que nosotros hablamos, sea bueno o sea malo, así se sucede. Por eso, como dice la canción, hay que usar el lenguaje de fe. El lenguaje diferente, esa palabra que me lleva a mí a animarme, esa palabra que me lleva a mí a estar confiada, segura de que todas las cosas se darán dentro de los parámetros del Señor. ¿Listo? Bien. Hoy vamos a seguir hablando del tema que traemos, que es acerca del misterio de la fe, que es el misterio que Dios nos quiere dar para que cada uno de nosotros podamos encontrar el objetivo y el propósito de nuestra búsqueda con el Señor. Sabemos que Dios tiene un propósito con nosotros. Con cada uno de nosotros tiene una tarea. Con cada uno de nosotros tiene un objetivo, un plan. Y cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, y como parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que funcionar. Tenemos que cumplir con nuestra tarea, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, tenemos que cumplir con el objetivo que el Señor tiene. Yo he denominado este tema que es el mediador entre Dios y el hombre. Cuando Adán cometió la falta de desobediencia, es decir, el hombre cometió una falta y todo el ser, todo el hombre sufrió las consecuencias de la falla, de la falta o de la desobediencia de Dios hacia lo que Él había establecido. Nosotros sabemos, según lo que nos enseña la palabra de Dios, que el hombre está formado en tres partes. Está el espíritu, que es lo que me relaciona a mí con Dios, y que el espíritu consta de tres partes, que es la intuición, la comunión y la conciencia. También me enseña la palabra, me enseña también que el ser también está formado por el alma, y que el alma, nosotros tenemos la mente, tenemos las emociones y tenemos la voluntad. A través del alma es como nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y nos relacionamos con los demás. Con la parte espiritual, nosotros nos relacionamos con Dios, porque es de espíritu a espíritu. Y en la parte del cuerpo, que es lo que el hombre se relaciona con las cosas naturales, con las cosas materiales. Pero así como el alma tiene sus partes, que es la mente, que es el corazón y que es la voluntad, también el cuerpo está formado por tres partes importantes, que es la morfología, que es la anatomía y que es la fisiología, es decir, la forma de los músculos, la manera, es la funcionalidad y la parte como está formado cada uno de ellos. Cada uno de ellos cumple una función, cumple un trabajo dentro de cada uno de nosotros. Ahora, cuando Adán y Eva cometieron el pecado, todo el ser sufrió la muerte.
todo el ser que Dios había formado, el espíritu, el alma y el cuerpo, todos sufrieron la muerte. Murió la parte espiritual, es decir, la separación entre Dios y el hombre que se daba a través del espíritu. Por eso hay una separación, hay una lejanía, y por eso Dios saca al hombre del jardín del Edén y lo saca de su presencia. También la palabra habla de que el alma también muere y muere eternamente. Por eso el Señor Jesús dice en su palabra que Él vino a salvar el alma de la muerte eterna. Porque nosotros sabemos, según lo que me enseña Deuteronomio, según lo que me enseña Jeremías, toda alma que peca morirá. Y sabemos también que el alma es la que va a ser juzgada. No es el espíritu, porque la palabra dice que el espíritu vuelve a Dios, porque es el que Dios lo da y es el que me da la vida. El alma es la que es donde nacen los pensamientos, nacen las emociones y donde se ejecuta la voluntad de mi ser. Y por eso el alma es la que va a ir a juicio en el día posterior. El alma es la que va a estar delante del trono blanco, rindiéndole al Señor sus cuentas, sea lo bueno o sea lo malo. Por eso el Señor, ¿qué dijo en su palabra? Yo vine a salvar el alma, porque el alma también se irá, o sea, para la vida eterna o para la muerte eterna. Y el cuerpo también sufrió la parte mortal, y es que volverá al polvo de donde lo sacó. Entonces fíjense que el pecado de esta parejita sufrió todo el ser. Entonces, como todo el ser sufrió, pues Dios tiene que buscar un plan, Dios tuvo que buscar un objetivo, Dios tuvo que planear una serie de cosas para rescatar todo el ser, para reconciliar el espíritu con Dios, para salvar el alma de la muerte eterna y para que el cuerpo ya no viva, que no sea corrupto, sino que ahora sea incorruptible. Que ya mi cuerpo no sea natural, terrenal, sino que vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que no va a sufrir muerte. Que fíjense que siempre el Señor está buscando el equilibrio, siempre el Señor está buscando lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso el Señor busca un plan para que todo el ser del hombre vuelva a la sintonía con el Señor. A Dios no le interesó. Uno piensa, ¿por qué Dios no salvó a Satanás? ¿Por qué Dios no le dio la oportunidad a los ángeles de ser salvos? De volver otra vez en la amistad con Dios, porque ellos no tienen la imagen de Dios. ¿Por qué ellos no fueron hechos a imagen de Dios? Fueron hechos como el ejército del Señor. Por eso ellos no fueron redimidos y los ángeles no entrarán dentro, los caídos se quedarán. ¿Ya? Porque la Biblia me habla que el único que fue hecho a imagen de Dios, con semejanza de Dios, es el ser humano. Y Él tiene que rescatar su imagen. Como cuando uno dice, uy, no, es que me dañaron mi imagen, ahora ¿cómo la restauro? Ahora ¿cómo busco que mi imagen sea restaurada? Seguramente vamos a mirar una forma, pero siempre va a existir como ese puntico en nuestro mal caminar que tuvimos con el Señor. Y también el Señor nos habla de que la creación no fue hecha a imagen de Dios. Simplemente los ángeles al servicio del Señor y la creación al servicio de Dios y al servicio del hombre. Por eso el Señor se dio en la tarea de restaurar su imagen, de restaurar el hombre, porque el único que Dios le dio su imagen fuimos a nosotros. Y por eso Él está buscando, como dice el apóstol Pablo, nos está buscando que la imagen que está en nosotros sea restaurada. Y todo aquel que se acerca al Señor y todo aquel que llega al Señor está buscando restaurar la imagen con Dios. Que somos su proyección, somos su proyección aquí, y por eso Dios busca la restauración de nosotros como seres humanos. Por eso habíamos hablado que Dios, para poder restaurar o reconciliar al hombre con Él, Él se ingenia
unas herramientas para él no pasar y no violar la misma ley, la misma palabra. Es lo que se hace en la tierra cuando hay un decreto, hay una norma o hay una parte de la ley que no se puede ejecutar debido a un vacío que tiene la ley. Entonces se crea un decreto o se crea otra ley o se crea un mico, como lo dicen en estos personajes. Crean un mico, ¿para qué? Para poder pasar por encima de la ley, para poder ocultar ciertas cosas. Pero aquí lo que hace el Señor es que Él, debido a su justicia, a sus decretos, a todo eso, Él busca una herramienta que se llama el traspasar el poder, que era lo que nosotros estudiábamos el domingo. Así como nosotros le damos el poder a una persona para que obre en nuestro nombre, tome decisiones en nuestro nombre, eso fue lo que hizo Dios con Jesús. Y eso es en lo que en la ley hebrea, en las leyes hebreas se llama el simsum. El simsum es cuando se le da poder a una persona para que ejecute, para que obre, para que haga en nombre de una autoridad que no puede estar presente, pero que le da autoridad a esa persona. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés y se le presentó en la zarza, lo llamó y le dio autoridad, le dio un respaldo. Tanto que le dijo, lo voy a hacer como si usted fuera un Dios delante del faraón. Pero cuando usted ejecute las cosas, soy yo el que estoy obrando. Cuando Moisés levantó la vara, no era la vara de Moisés, era la mano de Dios quien estaba haciendo la obra. Cuando Moisés hablaba, cuando hacían las cosas, era Dios quien estaba ejecutando, usando una vasija que era Moisés. Pero para poder usar esa vasija de rescate, esa vasija de salvador a un pueblo que ya había cumplido el tiempo de la profecía que se le había entregado. ¿A quién? A Abraham. Porque Dios le había dado una palabra a Abraham de que dentro de 400 años su generación volvería a tomar posesión de la tierra. Ahora, cuando estudiaba la palabra Adán, y uno va al hebreo, la palabra Adán, que está formada por 3 consonantes, que es la Aleph, que es la Daleth y que es la Mem. La Aleph hace referencia a Abraham, la Daleth hace referencia a David y la Mem hace referencia al Mesías. Es decir, que la palabra Adán hace referencia a estos 3 personajes donde se forma todo el plan de salvación para el Señor, o sea, para cada uno de nosotros. En Abraham Dios estableció un pacto, ¿cierto? Dios estableció que él iba a ser una nación con él, pero para eso él necesitaba rescatarlo, alejarlo de algo que nos aparta del Señor, que es la idolatría. Y por eso el Señor lo sacó, lo rescató y empezó a formarlo, empezó a instruirlo, empezó a darle una serie de hechos para que de ahí viniera el pueblo de Israel. Luego establece una similitud con el rey David, y por eso nosotros vemos al rey David como un Mesías, ¿cierto? Como un rey. Y al final pues encontramos nosotros la Mem, que hace referencia al Mesías, la obra del Señor. Por eso la palabra Adán no es que el hombre se llamara Adán, es que Adán en el hebreo significa hombre rojo, significa humanidad, significa el nombre tanto de la mujer como el hombre. Dios lo denomina Adán. Entonces nosotros decimos, él es Adán, entonces le hemos dado ese nombre y resulta que eso es como un, ¿cómo se llama? Es cuando uno escribe con nombre, como un acróstico, ¿ya? Y por eso el Señor estableció que a través de estos 3 personajes era donde Él iba a establecer su plan de ¿qué? De restaurar a la humanidad. Entonces, por eso, vuelvo y le repito, Dios no le dio la oportunidad a los ángeles de ser redimidos, de ser, otra vez, ponerlos en la condición de estar dentro del servicio del Señor. Fueron condenados,
fueron dejados ahí y que se cumpla el propósito que Dios que Dios busca con ellos, que es ser nuestros opositores. Esa es la tarea de ellos, ser nuestros opositores, para que cuando Él se oponga, cuando yo voy a hacer una obra, cuando voy a hacer una tarea, cuando voy a ir a un trabajo, siempre vamos a tener alguna situación. Pero es que a mí siempre me pasa. No, es que el diablo está cumpliendo su tarea. El diablo no es como nosotros, que nosotros no le cumplimos al Señor. Él sí cumple la tarea. A pesar de que Él sabe que no tiene salvación, que Él no tiene ninguna oportunidad, pero Él está cumpliendo a Dios. ¿Ya? Y Él está oponiéndose a que nosotros demostremos que hay en mi corazón ira y enojo, impaciencia, lujuria, la situación que se pueda llegar a presentar en un momento determinado cuando tenemos la tentación o cuando tenemos la situación que se nos presenta. Ahora, Dios, vuelvo y le repito, Dios siempre está buscando el redimirnos. Dios está buscando el que nuevamente nosotros tengamos una comunicación con Dios, una comunicación directa, porque con el pecado lo que hizo fue que apartémonos, usted no me hable, voy a poner aquí una serie de rituales, una serie de cosas, ¿para qué? Para que cuando usted haga todo eso, yo le entiendo lo que usted quiere decir, pero no como lo que Dios quiere, porque ¿qué es lo que está buscando el Señor con nosotros? Que hablemos con Él. ¿Qué es lo que el Señor está buscando? Que usted y yo tengamos conversaciones con Él. Que así como usted se sienta con su pareja a hablar con su pareja, con su papá, con su mamá, con un amigo, con una amiga, que también nosotros nos sentemos a hablar con Dios. Porque eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando que nosotros seamos sus amigos, que le contemos nuestras cosas, que le digamos a Él qué esperamos de la vida. Que le digamos a Él dónde está nuestra tristeza, el producto de nuestra nostalgia, y que Él de qué manera se va a mover en mi vida. Así como cuando una persona llega a una entrevista y allá le empiezan a preguntar y usted habla y le dicen y no sé qué, y usted dice, no, a mí me gustaría no sé qué más, y mire, esto lo podemos hacer así, y a lo mejor el jefe le presta atención a sus comentarios, ¿ya? Eso mismo es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos sentemos a hablar con Él. Por eso Él nos habla a través de sueños, Él nos habla a través de visión, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de cualquier recurso, de cualquier herramienta. Él quiere establecer una relación de charla, de conversación, de palabra entre nosotros, ¿ya? Entonces, fíjense que para esa restauración, o lo que Dios está buscando, es lo que nosotros vamos a estudiar, lo que es la obra mediadora. ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando? ¿Qué es lo que el Señor realmente nos quiere enseñar y decir acerca de la obra mediadora? Decimos, sí, Cristo hizo una obra expiatoria, hizo una obra mediadora y también una obra intercesora. Ya sabemos que la obra expiatoria fue ¿para qué? Para tener una relación con el Espíritu. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. En la sangre está la vida y en la sangre está el Espíritu. Por eso el Señor lo que primero restableció fue la vida entre el hombre y cada uno de nosotros. Ese vínculo, esa relación, esa reconciliación para podernos hablar. Porque si no, no podía hablar con nosotros porque estábamos muertos espiritualmente. No había un vínculo, no había una relación con Dios. Por eso Dios dice, ¿cómo le hablo? Entonces, mate un cordero, haga esto, mate lo otro y ya, listo. Aún el mismo pueblo que le dijo, ¿sabe qué? Moisés dice, vaya usted, hable con Dios y a nosotros no nos diga nada, porque es que no hay hombre sobre la tierra que hable con Dios y viva. Porque el mayor miedo que tiene el hombre es la muerte. Que Dios no me hable, porque, ¿qué tal que Dios me hable y yo esté en pecado y me muero? Bueno, pues si usted quiere que Dios le hable, pues no cometa falla, no cometamos pecados, ¿ya? Porque ¿a quién le gustaría ser enemigo de Dios? A nadie. Todos buscamos que nuestras obras, que nuestro caminar, que nuestra forma de ser sea lo mejor para tener un vínculo con el Señor. Ahora, buscaba aquí algo muy importante y es la manera y la forma
que por eso traje las 3 canciones que hablan sobre esa sola palabra de la que nos habla el Señor. Hablar de la obra mediadora. ¿Qué significa ser mediador? Dice que media entre 2 o más partes para que lleguen a un acuerdo. O sea, fíjense que Dios siempre está buscando el tener un acuerdo entre nosotros. Siempre Dios está buscando y Él quiere estar siempre en medio de nosotros. Por eso Él dice, estaba en medio del tabernáculo, estaba en el menorá, la base de los 6 brazos, el que está en medio representa a Cristo. Él está en medio del trono, está en medio de todas las cosas, Él siempre ha estado en medio. Estuvo en medio de los 2 ladrones, estuvo en medio entre Barrabás y él y la decisión de Herodes. Siempre esa ha sido la posición del Señor. Siempre ha querido estar en medio, tener un acuerdo entre cada uno de nosotros. Tenemos un acuerdo, Dios hizo un acuerdo, se puso en medio y ahí Él ha venido caminando dentro de esta parte. Ahora fíjense que dice que es estar entre 2 o más partes para que lleguen a un acuerdo. Dios hace un pacto con el hombre para dar inicio entre el pacto con Dios y con el hombre. Y vamos a mirar cómo lo hizo en el antiguo pacto y cómo lo hizo con Jesús. Porque una cosa es el pacto que el Señor hizo en la antigüedad, cómo lo hizo, ¿para qué? Para dar inicio a ese acuerdo, para dar inicio al plan de salvación, no solamente de Israel, sino de los gentiles, de aquellos que también habían sido llamados por el Señor para formar parte del plan de salvación. Vayamos, por favor, a Génesis 15. ¿De qué nos habla aquí la palabra? Y es importante porque aquí nosotros vamos a entender muchas cosas y vamos a comprender lo que la Biblia nos quiere enseñar y el objetivo que tiene el Señor entre usted y cada uno de nosotros y el Señor. Si nosotros analizamos un poquito lo que dice Génesis 15, lo primero que el Señor nos habla, digamos, es lo que nos dice aquí la palabra. Dios habla a Abraham. Dios le habla a través de una visión, le da viene y habla con él, ¿para qué? Para darle una palabra de la que él estaba esperando, una promesa, de pronto cuántas veces él le pediría al Señor que le diera un hijo, ¿cierto? Cuántas veces él sentiría dolor y nostalgia de ver que él no tenía un hijo. Porque eso, cuando uno va pasando el tiempo y uno no tiene hijo, uno se siente como triste. Uno dice, ay, Dios mío, ¿y aquí qué? Al menos eso me pasó a mí. Porque yo me casé y yo quería tener un hijo. A mí Dios me había dado la promesa de que eran 3, un varón y 2 niños. Pero a pesar de que yo tenía la promesa, yo no confiaba. Yo decía, ¿pero cuándo? Y pasaba 1 año, y pasó 2 años, y pasó 3 años. Entonces ya empecé a recibir de que, bueno, ¿y usted qué? Bueno, ¿y usted qué? ¿Y usted qué? ¿Y usted no? Bueno, palabra bien y palabra bien. Entonces, esa situación me llevó a mí a estar como triste. Y yo le decía a mi esposo, yo decía, ay, pero yo quiero tener un hijo. Decía, pero ¿yo qué quiere que haga? Yo no soy Dios, y eso espere que Dios diga, porque yo estoy haciendo la tarea. Decía, estoy haciendo la tarea, es el problema del Señor. Yo decía, pues sí. Decía, bueno, vamos a ayunar por eso. Sí, él empezó a ayunar y yo empecé a orar también, hasta que ya el Señor me dio la promesa. Pasaron 5 años de casada, hasta cuando ya el Señor me dio la palabra, me dio la presencia de un ángel, vino, me dio la palabra, me dio la unción, me habló y me dijo lo que me tenía que decir, y al año siguiente yo ya tenía a mi hijo en los brazos. O sea, lo mismo, lo que me habló el ángel, lo que me habló ese ser que vino a darme la promesa y a decirme, bueno, usted es una mujer estéril, nunca has tenido, por tanto yo te unjo y dentro de 1 año tú tienes el hijo. ¿Ya? Y así fue, así se cumplió la promesa del Señor.
Pero durante ese tiempo para mí fue de lloro, de tristeza. Yo miraba a los niños y yo le decía al Señor, ay, pero usted para qué le da hijos a que lo botan a la calle, que no le dan de comer. Y yo peleaba con Dios y se me olvidaba que tenía la promesa. Porque es que es el problema que tenemos nosotros. Se nos olvida la palabra. Se nos olvidan las promesas de Dios porque lo queremos ya y resulta que Dios sabe en qué momento le va a dar a usted lo que usted quiere, lo que Dios ya le había prometido. Ahora, fíjense que aquí es importante analizar qué es lo que Dios quiere restaurar y qué es lo que realmente existe como mediador entre Dios y cada uno de nosotros, como base y como fundamento. Y fíjense que si usted lee Génesis 15:4, dice así: luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Ahora, fíjense lo primero que Dios, para darnos la palabra, para restaurar, para ser un mediador, el mediador entre Dios y yo se llama la palabra de Dios. Ese es el mediador. Ese es lo que va a hacer que se mueva la mano de Dios. Por eso aquí él le dice, y vino la palabra de Dios a Abraham y le dijo, por lo que Dios quiere restaurar en nosotros es la forma de hablar, es la manera como nosotros decimos las cosas. El lenguaje de nosotros es un lenguaje de duda, es un lenguaje de incredulidad, es un lenguaje de no puedo, es un lenguaje de quién sabe, es un lenguaje de que yo creo que no se puede. Ese es el lenguaje de nosotros. Y cuando nosotros ponemos esa palabra entre Dios y yo, no se van a dar las cosas. Porque ¿qué mueve la mano de Dios? La palabra. Y la palabra es Cristo. Por eso el Señor siempre, antes de mandarme a hacer algo, antes de ponerme a hacer algo, me va a dar una palabra, me va a decir algo que yo tengo que hacer. Usted no va a hacer algo sin que usted no sepa qué es lo que Dios la va a mandar a hacer hoy. ¿Ya? Por eso el Señor le dice, venga, le voy a decir una cosa. ¿Por qué el Señor le dijo, mire, respondiéndole al clamor que él mismo le tenía? ¿Qué hace el Señor ante la incredulidad de Abraham? Porque él era incrédulo. Él fíjese que cada rato le decía al Señor y él miraba sus propias condiciones. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que pensamos nosotros mal de nosotros mismos. Cuando usted está solo, cuando usted está sola y usted empieza a pensar mal, ¿será que yo puedo? Yo no creo que yo pueda, yo no creo. Es que empezamos, ¿y qué me surge? El miedo, la duda, la incredulidad, porque yo pienso mal, dentro de mí misma yo pienso mal. Y por eso el Señor tiene que venir a traerme la palabra. Por eso el Señor tiene que venir a decirme, esto es lo que yo quiero creer, esto es lo que yo quiero que usted haga. Y fíjese que después de que le dice, no, usted va a tener un hijo. Entonces, para que usted lo pueda hacer, venga, le voy a decir qué es lo que usted tiene que hacer para que yo le responda a su necesidad, para que yo le responda a lo que usted quiere. ¿Y qué dice en el versículo 5? Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cuántas veces está ahí la palabra dijo? Diciendo, decir. O sea, el Señor se la conjuga de todas las formas y maneras porque hay un hombre que no cree. Hay un hombre que tiene una desesperanza, que ya se mira a sí mismo, mira a su esposa y dice, aquí no hay nada que hacer. Por eso le manda el pensamiento y pone sus ojos en el hijo del siervo. Y eso nos pasa a nosotros. No, yo creo que Dios a mí no me da. Mira allá el vecino, mira allá. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de cambiar nuestra forma de pensar con nosotros mismos, estamos mirando lo de los demás. Estamos viendo lo que dicen las otras personas. Y por eso el Señor, ¿qué le dice? Mira, para que yo te dé tu bendición, ponga los ojos ¿en dónde? Arriba. ¿Y qué nos dijo Jesús? Ponga los ojos en Jesús.
¿Qué nos dijo Pablo? Ponga sus ojos en Cristo, ponga sus ojos en el Señor. ¿Dónde tenemos nuestros ojos? ¿Dónde tenemos nuestros ojos? Porque como nuestros ojos están en la tierra, pues nosotros, ¿qué me da la tierra? Incredulidad, miedo, zozobra, angustia, duda. Bueno, todo lo que experimenta nuestra alma cuando no tenemos nuestros ojos puestos en el Señor. Por eso el Señor no le dice primero la tierra, mire, sus hijos serán como el polvo de la tierra. No, le dice, ponga sus ojos allá, mire hacia los cielos. ¿De dónde los sacó? Los sacó de la incredulidad, los sacó del miedo, los sacó de la duda, los sacó de todo ese sentimiento que él tenía. Y le dice, póngalos allá, ¿ya? Y a veces el Señor nos tiene que sacar de un estado, de una situación, de un estado emocional, de un estado espiritual, de una formación o de una situación en mi cuerpo. Me tiene que sacar para que yo mire y ponga mis ojos en el Señor. Porque si no, no vamos a ver la gloria de Dios. Por eso usted ve que la gente dice, no, es que la empresa no da, la empresa yo creo que voy a cerrar, ¿por no? Porque está pensando él mismo. Y sus pensamientos no son pensamientos de Dios. Porque estamos viendo siempre en lo negativo, no estamos poniendo nuestros ojos en el Señor y no estamos saliendo a las promesas que Dios nos ha dado. Entonces fíjense que es lo que nos está diciendo el Señor, cuenta las estrellas. Y él dirá, pero ¿cómo las cuento? Simplemente por la acción que él hizo de que salió y miró, y ¿qué dijo él? Creyó en su corazón, creyó en el corazón de que Dios le iba a dar. Y miren lo que dice la Escritura, dice, y creyó a Jehová y le fue contado. Esa palabra contado quiere decir que para Dios el solo hecho de que Abraham hubiera visto hacia el cielo, hubiera salido de su situación de duda, de incapacidad y de todo lo que estaba a su alrededor, le contó eso como si él hubiera contado las estrellas. Eso le contó, eso fue para Dios como el que él diga, bueno, mire, vaya, salga, vaya, haga eso, vaya, toque. El solo hecho de que usted salga de su situación, de la duda, del miedo, del temor y de la angustia, y que usted vaya, eso le es contado de parte de Dios como verdad y como justicia de Dios. ¿Y Dios qué hace? Le responde. ¿Y Dios qué hace? Le abre la puerta. ¿Y Dios qué hace? Le bendice. Fíjense que la familia Campo Chopité, que tienen una empresa, ¿ya? Que ellos se mueven en sus galletas y sus postres y sus ponqués y todo eso. Ella nos decía que tiene mucho trabajo, que Dios los ha bendecido mucho desde que estamos haciendo la oración de prosperidad. Pero han tenido que salir aquí y allá. El hermano dijo que había salido a los parques, y que la gente los está conociendo y tienen mucho trabajo. Pero yo no me voy a quedar en mi casa. Sí, Dios me dio la promesa, pero salga. Es que Dios me dijo, ay, pero ¿qué tal que yo salga y me robe? Ah, no, pues ahí sí, mijito, usted ya salió con el diablo a cuestas. Ya, no, usted tiene que salir con la palabra de fe, con la confianza, porque el Señor dijo, salga, yo estoy con usted, yo le voy a dar, yo lo prometí, yo lo voy a cumplir. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros no manejamos un lenguaje de fe. Nosotros no manejamos un lenguaje en que podamos encontrar las respuestas de Dios. Siempre estamos mirando en la parte horizontal, pero no estoy mirando de dónde viene la provisión. El Señor lo dijo, el Señor lo prometió. Y Dios lo hará, y Dios seguramente estará haciendo su obra siempre y cuando nosotros hagamos lo que nos pertenece, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros hacer. Y fíjense que él, en el versículo 7, ¿qué dice ahí? Él le dice, Dios se le presenta. ¿Y qué le dice? Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el Yod-Heh-Vah-Heh, que así se dice el nombre de Jehová, ¿ya? Yo soy el que soy. ¿Y qué más le dice? Y le dice que te saqué de Ur de los caldeos. ¿De dónde lo saqué? De la idolatría, ¿ya? ¿De dónde lo sacó Abraham? De la duda, del miedo,
de la incredulidad, de lo que él pensaba con respecto a sí mismo y con respecto al cuerpo de su esposa. Y eso es lo que Dios quiere sacarnos a nosotros, de ese miedo, de esa inseguridad, de ese temor. Y yo tengo que actuar, yo tengo que hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Dios a muchos les ha mandado una palabra: vaya, haga esto, muévase así, cierre aquí, haga esto. Ya de ustedes depende si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Yo ya cumplo con mi deber, yo ya cumplí con mi tarea, pero ya de ahí para adelante depende de la persona si ejecuta, si trabaja, si hace las cosas del Señor como Él se las mandó a hacer. Y no es como usted diga, es como Dios se lo dijo. Porque aquí no funciona, es que a mí me parece, no, es que yo lo hago así, yo a medias y sin zapatos yo le creo al Señor. Pues a medias y sin zapatos usted no va a recibir nada, porque estamos en desobediencia. Entonces por eso aquí el Señor le está diciendo, y le digo, vuelve y juega, ¿cierto? Yo soy el que soy. Yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy el que abro puertas, yo soy el que le abro a usted las bendiciones sobre todas las cosas. ¿Y qué dice? Te saqué. ¿De dónde me tiene que sacar el Señor? Usted es el único que sabe de dónde el Señor lo quiere sacar. De algún miedo, de algún pánico, de alguna situación, de dónde el Señor la va a sacar. Entonces, salga. Déjese sacar del Señor y ponga sus ojos en el cielo para que usted pueda encontrar la palabra, la espada para luchar, la espada para vencer y la espada para defenderse de lo que usted encuentre allá. Porque siempre vamos a tener situaciones difíciles, siempre vamos a encontrar con un opositor, con alguna situación. Y dice también el Señor, dice, ¿para qué? ¿Para qué el Señor me va a sacar? ¿Para qué el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos? Porque tenía un propósito con él. De ahí, de Abraham, era que se formaría el pueblo del Señor. Y Dios a nosotros nos tiene que sacar, porque de ahí Dios va a partir para hacer muchas cosas con nosotros. Y nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra, obedientes a lo que el Señor nos está diciendo. Déjese sacar de la situación. No le dé miedo, porque el que la va guiando a usted, el que la va dirigiendo a usted es el Señor. Y Dios sí sabe para dónde va. Dios sí sabe hacia dónde se dirige con cada uno de nosotros. Él conoce ese plan, ese propósito, esa bendición que le quiere dar a cada uno de nosotros. Y por eso Él está diciendo, dice, yo te saqué para que tú heredes la tierra, para que yo te dé la bendición que tú me estás pidiendo. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y fíjese lo que dice en el versículo 8. Ahora, fíjese que Dios le dijo que sí, le mostró, le puso, lo sacó de la situación, de la carpa, de la situación, le mostró. Ahora, ¿qué hago? Ya sé que Dios me dio la palabra, ya sé que Dios me dio esto, y ahora, ¿cómo sé que lo que yo estoy haciendo es de Dios? Porque eso es lo que nos salta la duda, ¿cierto? ¿Cómo sé si realmente lo que yo voy a hacer, lo que yo soñé, lo que a mí me vino a mi espíritu, lo que me llegó a mi corazón es de Dios? ¿Cómo conoceré que las cosas son de Dios? Y aquí dice la palabra en el 8, dice, y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? ¿Cómo lo sé, Señor? ¿Cómo sé que lo que Dios le ha dado a usted es de Dios? Pues usted tiene que tener una relación con Dios. Usted tuvo que haberle obedecido al Señor, usted tuvo un tiempo de oración, Dios le habló a través de un sueño, Dios le habló a través de la palabra, o de la manera o la forma o el recurso que haya utilizado el Señor para darle a usted lo que usted está buscando. Cualquiera que sea la necesidad y cualquiera que sea la petición. Dios se va a mover y Dios siempre a todos nos va a responder todo lo que estamos pidiendo. Siempre y cuando lo que usted pida sea para edificación suya, para edificación de la casa del Señor, para que usted mejore su relación con Dios y al mismo tiempo vamos relacionando y mejorando la relación con los demás. Porque ese es el objetivo.
Esa es la finalidad que Dios está buscando, que entre nosotros seamos amigos, que nos querramos, que nos defendamos, que nos apoyamos, no que nos matemos con la palabra, no que nos juzguemos por las acciones o de pronto algunos comportamientos que podemos llegar a tener en un momento determinado. Por eso Él está diciendo, ¿en qué conoceré? ¿Cómo sé que lo que Dios me está diciendo? Pues yo siempre le digo al Señor, cuando Él me da una palabra, cuando Él me da un sueño, siempre le digo, deme la palabra, Señor, certifique. Porque si a mí el Señor me da una palabra, me da un sueño, eso tiene que relacionarse con la Escritura. Si no, a lo mejor usted se acostó llena y por allá se estaba soñando que la estaba persiguiendo el diablo. Entonces es tener una relación con el Señor, obedecer a lo que Dios nos ha mandado hacer y estar al pendiente con nuestros oídos, despiertos con nuestros oídos, esperando la revelación de la palabra de Dios. Que Dios me hable a mi oído. Y dice el Señor entonces, para decirle a Abraham, para certificarle a Abraham que lo que Dios le había dicho, que era verdad, Él le dice, tráigame una ofrenda, tráigame algo. Y eso le va a servir a usted de que sí es verdad. Y fíjense que ¿qué le pide el Señor? Dice, y le dijo, mire que es el versículo 9. Y si nosotros conocemos el número 9, ¿qué significa? Plenitud espiritual, perfección en la parte espiritual. Es decir, que ya se iba a cumplir, porque ya Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90. Luego, los dos estaban, ¿qué? En la plenitud, en el momento adecuado para que se cumpliera la promesa que Dios le había dado a Abraham de que de sus lomos saldría un hijo, que no era ni de la esclava ni de nadie, era de su esposa con la que él iba a formar el pueblo de Israel. Y fíjense que él, ¿qué le pide? Él le dice, tráigame un becerro. Nosotros sabemos que el becerro, según la palabra de Dios, tipifica a Cristo como siervo, paciente y sufriente. Si usted ha leído a Isaías, en el Isaías 53 se habla de la función y del objetivo del siervo sufriente, que hace referencia a la obra de Cristo. Por eso habla, dice, tráigame un becerro, que tipifica el sufrimiento o que tipifica el sufrimiento del Mesías. También le dice, tráigame una cabra. Y la cabra representa al hombre pecador. Representa al Mesías que fue contado entre los pecadores. No cometió pecado, pero fue contado como pecador. ¿Para qué? Para que pudiese hacer la obra, para que pudiese representar al hombre pecador o la naturaleza adánica, que era la que había cometido el pecado. Ahora, también la cabra representa maldición. Y recuerde que en la obra del madero el Señor se llevó tres cosas: el pecado, la maldición y la muerte. Esos fueron los eventos o fueron las situaciones que se dieron en el madero por parte del Señor. La cabra dice que representa al hombre pecador y donde el Señor fue hecho maldito en ese madero. Ahora, también habla de un carnero, y el carnero es el macho de la oveja. Y el macho de la oveja simboliza la energía, simboliza el fuego, el coraje y la fuerza. Pero también representa la perseverancia, la impulsividad y la determinación. La imagen de un cordero representa, óigame bien, la mente, y representa la capacidad de proteger a los débiles. Y a eso vino Jesús, ayudar al débil. Por eso el Señor vino y dijo, tráigame el becerro, tráigame el cabro, tráigame el carnero y también tráigame un palomino y una tórtola. Que esas aves representan la inocencia y representan la pobreza.
Jesús se hizo pobre por nosotros, dice la Escritura. ¿Ya? Entonces fíjense que el Señor que le dice, venga, tráigame esta ofrenda, porque a través de esa ofrenda y lo que vamos a hacer con esa ofrenda es como usted va a tener la seguridad, la confianza, la certeza de que usted va a tener un hijo, de que yo le voy a responder su petición, de que yo no miento, de que yo quiero darle a usted su petición, su anhelo, ese deseo ardiente que había en el corazón de este varón que anhelaba tener un hijo. Y dice la palabra del Señor, ahora dice qué era lo que tenía que hacer, porque el Señor le dijo qué es lo que tiene que hacer con la ofrenda, qué es lo que tiene que hacer y qué representa esas ofrendas que fueron traídas de parte, que fueron exigidas o que fueron solicitadas por el Señor. Dice, y tomó él, es decir, Abraham, todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Fíjense que él cogió el carnero, la mitad aquí y la otra mitad acá. La cabra aquí y la cabra aquí, en mitad, dejando un espacio entre mitad y mitad. Pero lo que Dios no le permitió, y según las normas y todo el planteamiento de las exigencias de Dios en cuanto a las ofrendas, las aves no se podían partir, ¿ya? Simplemente se abrían, pero no se podían dividir o separar las partes como sí se hicieron con los animales. Entonces fíjense que el Señor, ¿qué le dijo? Cuando nosotros vayamos a traerle al Señor, cuando nosotros vamos a cumplirle la tarea al Señor, el Señor me va a exigir a mí una serie de cosas. El Señor me va a pedir a mí una serie de comportamientos. El Señor me va a pedir a mí, oiga, venga. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de lo que dice Romanos 12. ¿Y qué dice Romanos 12? Preséntese como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Mi cuerpo tengo que presentarlo en sacrificio vivo, santo y agradable, porque es el culto que le agrada a Dios. Cuando yo voy a la presencia de Dios, yo no voy a llevar eso porque eso ya Dios no lo ejecuta, ya Dios no lo quiere, porque ya está la obra de Cristo. Ya Cristo cumplió, ya se hizo becerro, ya se hizo cabro, ya cumplió con estas exigencias en cuanto a esta ofrenda. Ahora somos nosotros somos los que tenemos que presentarnos todos los días delante de Dios. Debemos de presentarnos al Señor como ofrenda grata. Debemos de ir con un pensamiento agradable, porque el Señor dice, es agradable a mí cuando usted piensa bien. Porque cuando pensamos bien, cuando analizamos las cosas de la mejor manera, entonces el Señor se agrada a su alma, dice la palabra. Y dice la Escritura en Romanos que lo que el Señor le dijo es, coloque al frente. Ahora, cuando nosotros o cuando Abraham llevó la ofrenda, le cumplió al Señor, vamos a tener una lucha. Vamos a tener una batalla en medio de la oración. ¿Cuántas veces usted no ha tenido situaciones? ¿Cuántas veces le timbran el teléfono, le tocan a la puerta, le pegan un grito y usted está en el quinto cielo con el Señor y de allá la bajan de un bolazo? ¡Ay, pero qué! Estaba orando, no respetan, ya nos perdimos toda la unción y se nos fue todo para atrás. Y fíjense que aquí dice la palabra que mientras que él estaba ahí cumpliéndole al Señor, venían aves de rapiña. Venían ¿quiénes? De pronto ¿cómo es que se llama? Las águilas, los chulos, todos estos animales que comen carroño, porque les olió ¿a qué? A muerte. Les olió ¿a qué? A sangre. Y ellos vienen porque ellos son los encargados de ¿qué? De llevarse todo lo que está sucio en la naturaleza para que la naturaleza no se contamine. Ahora, cuando nosotros estamos en la oración, cuando nosotros estamos en el cántico, cuando nosotros estamos en ese momento con Dios, muchas situaciones se nos van a presentar.
El perro, el gato, el teléfono, el niño, la niña, el vecino, el que pasa vendiendo esto. Bueno, infinidad de cosas. El diablo empieza ¿qué? Alrededor de nosotros empieza a ejercer su oposición, ¿ya? Pero ¿qué hacía Abraham? Las ahuyentaba, ¿cierto? Y eso es lo que nos toca a nosotros, cantar más duro, orar más duro, no prestarle atención a lo que está pasando a mi alrededor, mi hermana, mi vecina, mi tío, mi tía, déjelos allá que se ahogue, déjelos allá que pase lo que quiera, pero usted no puede permitir que esa situación nos saque de la presencia de Dios. No podemos permitirle al adversario que él sea quien no me deje llegar a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que mi oración, para que mi gratitud, para que lo que yo estoy haciendo con el Señor sea agradable a Dios. Y yo salga ¿qué? Fortalecida, en paz, en armonía, con contentamiento y con lo mejor, la palabra que Dios me da para ponerla por obra. La bendición que Dios me ha dado, ¿para qué? Para poner en ejecución la escritura. Porque Dios le dio la palabra, le dijo, tráigame la ofrenda, tráigame. Y yo le voy a dar lo que usted me está pidiendo. Ya, vamos a la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos a la presencia de Dios? Eso ya en estas alturas debe ser una necesidad antes, ni siquiera el respirar. Es más importante la oración que ni siquiera respirar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de orar. Necesitamos la oración, hermano. Y hay personas que pasan tiempo y ni siquiera un Padre Nuestro le rezan al Señor. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón no hay ese anhelo por Él. Porque no es agradable la presencia de Dios. Porque no nos gusta orar. Y menos nos gusta cantar. Pero si fuera para el mundo, fíjense que ahorita ya el mundo está sacando todas esas canciones alegres, todas esas canciones que nos hicieron a nosotros bailotear. Eso sí, de septiembre empiezan a hacerle bulla y empiezan a hacerle toda la preparación y la entrada triunfal al mes de diciembre. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Entonces aquí lo que el Señor le está diciendo que Él tenía una lucha mientras estaba guardando ¿qué? La ofrenda. Muchos de nosotros luchamos con nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque yo voy a orar y resulta que tengo la olla en la estufa. Voy a orar y resulta que me llega el vecino. Voy a orar y me suena el citófono. Bueno, cualquier cosa, cualquier astucia o cualquier argumento me buscará el diablo para no dejarme orar. Y por eso aquí dice, no, yo tengo que seguir orando y allá que se acabe el mundo y que si se acaba, pues que Dios lo vuelva a armar. Y si es el tiempo de que se acabe, para que se acabe, y eso no interesa. Pero a veces nosotros es más importante el llamado, es más importante contestar el teléfono, es más importante todo eso que usted seguir en la oración. Yo cuando estoy haciendo el programa radial, cuando estoy orando, yo le quito el sonido al celular. Por eso cuando usted llama yo no oigo. Y yo lo pongo por allá donde yo ni siquiera vea que mandan mensaje. Yo no quiero nada de eso. Pero usted lo pone ahí, Señor, y le responde a Pepito, y le responde a Fulanito. ¿Y eso qué es? Usted no está haciendo nada, no le haga morcillas al diablo. Mejor busque un tiempo en que usted realmente se lo pueda dedicar al Señor. Así sean 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos. ¿Qué dice el Señor? Oiga, ni siquiera una hora han podido velar conmigo. Y tenemos 24 horas al día y ni siquiera somos capaces de darle al Señor 10 minutos de nuestro tiempo. Pero sí queremos que Dios nos bendiga, nos guarde, nos cuide, nos protege. Y nosotros no le dedicamos tiempo al Señor. No ahuyentamos todas esas situaciones que están viniendo sobre nuestra casa, sobre nuestra vida. Todo ese plan que el enemigo está cumpliéndole la tarea al Señor. Y por eso el Señor dice, bueno, vengan a mí, yo le ahuyento el ave de rapiña, le quito la enfermedad, le quito esta situación, y yo estoy con usted. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que dice, que él ahuyentaba. Pero fíjense que, miren lo que dice el versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Fíjense qué pasa cuando nosotros estamos cargados o cuando estamos orando o cualquier situación. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos cansamos. ¿Cuántos de nosotros estamos orando y nos quedamos dormidos?
¿Cuántas personitas llegan de un día de trabajo a escuchar la enseñanza del devocional, a escuchar la oración y no alcanzan a oír el primer audio cuando ya tienen 20,000 ovejas ahí en el cuarto durmiendo con usted? ¿Ya? Nos quedamos foqueados. Pero si no estuviera el devocional, si no estuviera la oración y usted está viendo en televisión, son las 1 de la mañana, las 2 de la mañana y usted con las lámparas prendidas. Pero simplemente coja usted las cosas de Dios y verá que es como si cogieran y nos hicieran un somnífero, y hasta ahí nos llegó nuestra caminar con el Señor. Entonces fíjense que dice el Señor que cuando Él se durmió fue cuando Él le habló. Fue cuando Él le dijo que era lo que iba a venir. Y mire lo que dice, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava y será oprimida 400 años. O sea, fíjense que ya Abraham conocía su futuro, conocía el futuro de su descendencia, conocía la situación de su pueblo. Dios, si usted va a orar, Dios le va a decir a usted cuál es su condición, qué es lo que quiere Dios y hacer, y qué cosas usted y yo tenemos que enfrentar. ¿Y cómo? ¿Qué va a venir? Fíjate que digo, mire, ustedes van a estar esclavos, ustedes se van a ir de esta tierra, ustedes van a ser esclavos, ustedes van a ser oprimidos, van a ser golpeados, van a ser maltratados. Ya sabían. Y es como mi esposo me decía: mire, no haga eso porque es, y uno lo hacía y pum, decía, pero yo se lo advertí. Usted ya lo sabía, usted lo quiso hacer, porque usted fue desobediente. Entonces aquí el Señor nos está hablando y nos está diciendo que cuando vamos a la oración, de la forma y la manera como Dios quiere que nosotros caminemos con Él y le hagamos la tarea, Él nos va a decir cuáles son los problemas que vamos a tener cuando le realicemos la tarea al Señor. ¿Tenemos opresión? Claro que sí. ¿Estamos en esclavitud en algunas cosas? Claro que sí. Hay un miedo, un pánico a todo lo que hay a nuestro alrededor. Le tenemos miedo a morirnos. Tenemos miedo a la gente. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación con el Señor. Y dice aquí el Señor, pero también le da la promesa que aquel que sea su opositor, que aquel que venga contra usted, que aquel que se oponga, Dios lo va a juzgar. Porque es que la justicia de Dios es para el bueno y para el malo. Así como el diablo viene haciendo una tarea de ser el opositor, cuando venga el juicio de él, ya se va para el infierno. Y él sabe que se va para el infierno y sin embargo él sigue siendo obediente a los designios de Dios. Y nosotros, estamos seguros que nos vamos para el reino. ¿Para dónde nos vamos? ¿Estamos seguros? Y sin embargo nosotros no hacemos nada. No estamos seguros si nos vamos o no. Uno dice, sí, claro, pero ¿estamos cumpliendo lo que dice la palabra? ¿Estamos haciendo lo que me dice la Escritura? Y no crea que porque usted no sale de su casa y no, porque usted puede que no salga de su casa, pero la loca en la casa sí usted la tiene bien chiflada. Porque eso se sale un montón de cosas y mira aquí, mira allá y entonces ya ese solo hecho ya nos está llevando al miedo, a la duda, a la incredulidad. ¿Y qué dice el Señor? Que si dudamos, no le agradamos a Dios. Ahora, fíjense que dice el Señor, le dice hasta qué generación ellos van a ser rescatados. Ahora, fíjense que vayamos al número 17. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Fíjense que Dios, cuando mandó o solicitó la ofrenda a Abraham y la pidió como él la quería, ¿qué hizo? Abraham se durmió. ¿Quién fue el que caminó en medio de las dos partes? El fuego de Dios, la presencia de Dios. Cuando el Señor caminó, como dice ahí, como antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, en ese momento Él estaba haciendo el pacto con Abraham de que vendría su descendencia, de que vendría lo que Él estaba
pidiendo para Dios. Y por eso él dice en el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto ¿con quién? Con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y le dice los límites, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Y sabe qué le dice? ¿Sabe qué? Cuando usted llegue allá, usted va a encontrar unos enemigos. Y usted tiene que pelear contra esos enemigos. Y usted tiene que luchar contra esos enemigos. Porque cuando usted saque esas piedras que son los ceneos, los heveos, los cadmuseos, los eteos, los fereceos, los rebaitas, cuando usted saque esas piedras que son de tropiezo, su tierra empezará a fluir leche y miel. Cuando venzamos nuestros enemigos, cuando nosotros le salgamos a la luz al Señor, le hagamos la tarea y les quitemos las piedras que están en mi tropiezo, que están a mi alrededor, entonces veremos la tierra, mi tierra, que fluye leche y miel. Veremos la gloria de Dios en su casa, en su empresa. Pero tengo que salir a luchar. Tengo que salir a ir a la batalla y a la guerra. Pero yo no puedo seguir, hermanos, caminando con el Señor con un lenguaje de incredulidad. Yo no puedo seguir creyendo en el Señor, pero con un lenguaje de duda, de incredulidad, de miedo, que no soy capaz de, quién sabe, a lo mejor es que, ¿qué tal que yo diga esto y no sea? Y eso es lo que busca el enemigo. El enemigo quiere que usted no hable el lenguaje de fe, porque ese es el misterio de la fe, hablar con fe, creyendo en lo que usted está hablando, así como decía David en la enseñanza. ¿Tienes tu fe? Téngala con usted. Es que aquí no es más, es que es mi confianza. Tengo la fe que el Señor está conmigo, tengo la palabra que Dios me ha dado, me presento delante de Dios como ofrenda viva, grata, delante de Dios para que Él me dé la palabra. Y uno le escucha mucho a las personas que hablan mucho con mucha negatividad. No, es que las condiciones económicas, es que hay tanta gente haciendo lo mismo. ¿Y qué? Entonces, ¿dónde está su reto? ¿Dónde está su desafío? ¿Dónde está su creatividad? ¿Dónde está su servicio? Porque para eso son las otras personas, para que de nosotros salga lo mejor y que el Señor nos dé a nosotros lo que Él sabe que vamos a nosotros a ser los conquistadores. Porque si usted todo lo tiene, usted no sabe quién es usted y qué hay en nuestro corazón, como lo dice la palabra. Y fíjense que el Señor caminó en medio de ¿qué? De la ofrenda. ¿Y qué dice el Señor en Romanos 12? Que su cuerpo sea mi culto, mi agradable, y que usted conozca mi buena voluntad, que es agradable y que es perfecta. Eso es lo que yo le quiero mostrar. Eso es lo que yo quiero que usted conozca. Eso es lo que yo quiero que usted sienta, que yo estoy con usted. Y tenemos que cambiar la forma de hablar. Uno habla con la gente y uno dice, Dios mío, pero conocemos la Biblia, conocemos la palabra y uno le escucha las cosas al mismo pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a hablar con la palabra. Recuerden la enseñanza que nos dio Manuel. Y tenemos que hablar ¿cómo? Con cántico, con la palabra de Dios, con mansedumbre. Y nosotros hemos hecho caso omiso. Hablamos lo que habla el mundo. La economía que está no sé cómo, que el mundo se cayó y entonces, ¿y qué? ¿Acaso no es Dios quien dirige nuestra vida? Fíjense qué le dijo Dios a Isaac cuando en Israel no había llovido. Vio los motetes, me voy para Egipto, ¿y qué le dijo Dios? No te vayas, venga, es que donde no hay, Dios hace que haya. Así como yo le mostré a usted esa flor o esa mata que creció ahí en el cemento, yo decía, yo la miro, y digo, Señor, ¿y usted, y eso cómo es? Y yo la miro y abro la ventana con ese cuidadito para que no se caiga lo que Dios hizo ahí, el milagro. Y estoy buscando cómo se llama esa mata para ver por qué creció ese estilo de mata ahí. Porque eso debe tener una simbología, eso debe tener un propósito. Esto no es simplemente porque sí, es que Dios no juega la pirinola ni a los dados con nosotros. Mire, yo no sabía eso. Y yo cuando preso que abrí el baño para poder lavar y no sé qué, cuando yo veo eso, yo digo, ay Dios mío, y me puse a mirar, yo dije, pero esto cómo es, y esto es vidrio, esto es lata y esto es cemento.
¿Cómo en medio de esos tres elementos que no tienen vida fue a crecer? ¿Cómo llegó esa mata ahí? No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero así como decía Belsi, donde no hay, Dios hace que haya. Porque el Señor dice que en medio del desierto Él hace que fructifiquen las cosas. Y en medio de que no había agua, ¿qué le dijo el Señor a Isaac? Siempre. Y dice que le dio y llamó a los incrédulos que se habían ido para el mundo. Venga, venga, le doy. Y le repartió a todos. Y le mostró el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros conocemos. Y eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Y ese pacto es Cristo. Dios, el Señor está en medio de nosotros. Porque Él dice, yo estaré en medio de ustedes. Yo estaré en medio de ustedes, en su corazón, en su mente, en su cuerpo. Yo estoy en medio de ustedes. Cumpliendo esa palabra, ayudándoles a que haya fe, seguridad y certeza. Por eso es lo que habla aquí el Señor. Y lo que el Señor dice, lo que hay entre mí y usted se llama la palabra. La palabra de fe es la que va a llevar a que se mueva la mano del Señor. Es Cristo, pero Cristo es la palabra, Cristo es el pan, Cristo es el agua, Cristo es el todo. Pero las cosas no se dan si nosotros no pronunciamos la palabra con fe. ¿Qué dice el Señor? Hombres de poca fe. Hablemos, miremos qué es lo que habla el Señor. Digamos las cosas con la seguridad, con firmeza, mantengámonos firmes en las cosas que nosotros venimos haciendo. Porque eso es lo que nos llama el Señor. Y el Señor Jesús está caminando en medio de nosotros. Está en su casa, está en su trabajo, está en su empresa, está donde sea. Él está en medio de nosotros. Si creemos en Él, si hemos hecho lo que Él nos ha dicho. Venga, su cuerpo, venga, tráigalo. Yo lo santifico, ya no hay pecado porque ya el Señor lo redimió, ya el Señor lo perdonó. Pero ahora, ¿qué estamos buscando? La santidad. Ya nuestros pecados fueron perdonados por el derramamiento de la sangre de Cristo. Ahora lo que el Señor está haciendo es santificándolos. ¿Y qué me santifica a mí? La palabra. Es la palabra de Dios. La palabra es la que me santifica, la palabra es la que me lleva a mí a empezar a prepararnos, porque los santos son los que nos vamos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? No es el que le traiga esto, no, es usted. Somos nosotros. Es lo que le servimos al Señor, es lo que le queremos dar al Señor. Ese tiempo de oración, ese tiempo de alabanza, ese día de ayuno, ese día de lo que usted le quiera agradar al Señor. Y es lo que me enseña a mí el Señor. Porque mi mediador es la palabra de Dios. Porque yo la digo con fe y el Señor la ejecuta. ¿Qué dice? Pidan con qué. Con fe, no dudando. Porque el Señor dice y nosotros hacemos. Dios da la palabra, Dios da la instrucción para que usted la ejecute. Y por eso aquí el Señor le dijo a Abraham, esto es lo que digo, esto es lo que exijo, vaya, hágalo. Y cuando usted lo haga, vino la promesa, vino la bendición, vino el nacimiento de Isaac, vino la palabra de Dios. Por eso es lo que nos enseña el Señor y lo que nos dice la Escritura. Cada uno de nosotros venimos, mire lo que dice el Señor en Job, que ya lo habíamos leído, Job 33, 23, dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber. Es decir, que el Señor me va a decir y me va a mandar a hacer. Esto es lo que yo digo, esto es lo que yo le digo a usted, esto es lo que yo le hablo, porque Jesús que decía, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que Él me mandó a decir. Y por eso el Señor nos está hablando y nos está enseñando el valor que tiene la palabra con fe. Porque es más las palabras negativas que salen de nuestra mente que la misma palabra de Dios para engrandecerlo, para bendecir el nombre del Señor. Por eso, hermanos, es muy importante, y lo que Dios a través de Cristo vino a restaurar es el lenguaje, es la forma y la manera como usted se dirige a Dios mediante la obra de Cristo. ¿Qué fue lo que se dañó en el jardín del Edén? ¿El diablo no adulteró la palabra?
y por haber adulterado la palabra, Eva no también adulteró la palabra. ¿Qué fue lo que se dañó? La comunicación, la palabra. Y por eso el Señor vino a restaurar la palabra. Y ahora el Señor dice, yo no digo nada si el Padre no lo ha hablado, yo no digo esto si el Padre no lo ha dicho. Y por eso el Señor quiere que nosotros restauremos y busquemos mediante la palabra la manera y la forma de cómo comunicarme con Él, de cómo entenderle al Señor, la manera como Él me habla, la manera, porque la palabra, Él no creó todas las cosas con la palabra, Él no sostiene todavía las cosas con su palabra. Luego, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Es la palabra, amigos, es la palabra la que hace que vivamos confiados, que se mueva el reino de Dios, que si usted aquí en la tierra dijo no tal cosa, en el cielo el Señor dice no tal cosa, porque ella lo habló, porque ella lo dijo. Que se suceda esto, que se suceda, porque hay una palabra. ¿Y qué dice el Señor con respecto a la palabra? Las palabras que yo hablo son ¿qué? Son espíritu y son vida. Por eso lo que el Señor vino a restaurar, lo que el Señor vino es que nosotros hablemos palabra de fe. Nosotros hablemos, tengamos una comunicación con Cristo a través de la misma palabra del Señor. Porque cuando usted hable una palabra, de su boca está saliendo palabra como espada. Y si hablamos mal, ¿qué dice Santiago? ¿Por qué vienen los pleitos? ¿Por qué vienen las disensiones? ¿Por qué vienen las guerras? ¿Por qué viene la lucha? ¿No es por la palabra? No es por los dichos de nuestra boca, no es por las cosas que nosotros hablamos que se nos presentan los problemas, no es por ese tipo de cosas que nosotros estamos mal, por nuestro mal hablar, por nuestro mal decir. Y por eso el Señor dice, con esto aprenderán a hablar, aprenderán a pronunciar la palabra adecuada, como dice el proverbio, manzana de oro con figura de plata, es la palabra de Dios dicha como conviene. Si usted da la palabra dicha como conviene, en el momento adecuado, con la intención correcta, tenga la plena seguridad que Dios no se demora en darle lo que usted. Que la palabra es la que ejecuta la acción de Dios. La palabra es la que se mueve. Con la palabra yo me comunico con Él, ¿o no es así? ¿Cómo nos comunicamos entre nosotros? No es con la palabra. ¿Cómo nos comunicamos nosotros con Dios? No es con la palabra, no es con la oración, no es con el cántico. ¿Y el canto qué es? Palabra con música. Por eso el Señor dice, es la palabra, a ver, es palabra de fe, empiecen a hablar la palabra de fe, no pronuncie que me duele, que quién sabe, que a lo mejor, porque usted tiene un lenguaje maldiciente. ¿Y qué dice el Señor con los que hablan mal? Cuando hablamos mal, ¿qué le pasó a María? ¿Eso sabe cómo se llama? Que lo aprendí hoy. Cuando nosotros hablamos mal de alguien o expresamos mal, eso se llama la lepra bíblica. Por eso a Miriam le dio lepra por haber hablado mal de su hermano. Y el hablar mal es lo que en la Biblia se llama el Hashon Hara, que significa mal hablar, y el mal hablar es lepra. Y la lepra, ¿qué le pasó? Cuando las personas, me enseñaba el Señor con respecto a esto, cuando nosotros hablamos mal, cae sobre nosotros una lepra. ¿Y qué hace el Señor con los que caían la lepra? Cuarentena. No le hablen, no puede estar esa persona acá. ¿Por qué? Porque habla mal, porque dice mal, porque eso, no la necesito. Vaya ya, hasta cuando no se restaura, hasta cuando no cambie su forma de hablar, hasta cuando no cambie su forma de decir las cosas, usted no me volverá. Y así lo dice el Señor, porque eso lo llama así la palabra. Dentro del lenguaje bíblico, el hablar mal se llama la lepra. Yo creo que yo di eso en una enseñanza hace mucho, creo que fue el año pasado, cuando hablamos de las enfermedades y hablamos de la lepra, y hace referencia al mal hablar. Cuando hablamos mal de los demás, no podemos hablar mal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que eso nos caiga sobre nosotros. Independiente de, allá que Dios juzgue las acciones de los demás, pero yo no estoy llamada a juzgar a nadie. Otra cosa es que yo me siente, venga hermano, necesito hablar una cosa con usted, porque necesito aclarar un tipo de cosas, que no estoy juzgando. Porque juzgar es otra cosa diferente, sentenciar, es mirar, pero la hermana quién sabe, y empieza a maquinar mi loca de la casa. Por eso aquí lo que el Señor dice,
que lo que el mediador mío es la palabra, y la palabra es Cristo. Es el fundamento, es la base. Y por eso el Señor está diciendo, cambiemos nuestra forma de hablar. Cambiemos la manera como decimos las cosas. Porque es que a veces la gente dice las cosas como peleando. A veces la gente dice las cosas como golpes de espada, hieren y maltratan. Ah, pero es que yo hablo así. Ah, bueno, pues usted no está dando cuenta que usted está hiriendo, que usted está maltratando. Y eso sí que espere la disciplina de Dios, porque usted está hiriendo al pueblo de Dios. Y por eso el Señor dice, no me gustan los blasfemos, no me gustan los que hablan mal. Y el que habla mal, ahí está la maldición. Que le caiga a usted el producto de lo que usted mismo habló. Y eso mismo se lo dijo el Señor a Abraham. El que te bendiga, yo lo bendeciré. Pero el que te maldiga, yo maldeciré la boca, la persona, la nación de donde salió la maldición. Por eso, hermanos, aquí lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo, que Él vino a rescatar mi alma. ¿Pero por qué vino a rescatar mi alma? Porque ¿qué se encuentra en mi alma? Y mi mente no es chiflis, y de mi corazón no salen las malas cosas. Por eso el Señor dice, cambie, porque mientras no cambiemos, muchas cosas en nosotros no van a cambiar. Y por eso el Señor vino a restaurar. Venga, yo voy a salvarla, yo voy a mirarle que usted cambie su manera de hablar, su manera de ser, su manera de proceder. Dios no está tan interesado si usted usa cosas, no, Él está interesado eso en su forma de hablar. Porque en la manera de hablar es como se van a suceder las cosas. Fíjate que el Señor que dijo, con voz, Lázaro, ven fuera. Sí quiere. Él no jugó con las señas de los mudos, no. Dio la palabra creyendo con seguridad de que las cosas se harían y se hicieron. Porque Dios está detrás. Dios está detrás Dios está al frente de nosotros haciendo las cosas. Atrás están las situaciones adversas. Cristo está delante de nosotros, que Él se puso para recibir todo lo que el Señor habla de que Él recibió por culpa de nuestro pecado. Pero aquí, hermano, no escuche a esa persona que siempre le está dando a usted malos consejos, que la está menospreciando su talento, su trabajo, su tesón. No hable con esa persona, aléjela, porque esa persona tiene lepra. Esa persona tiene lepra y usted no puede dejarse contagiar de esa persona que habla mal, que dice mal, que lo menosprecia, que dice, usted no se puede dejar contagiar. Porque ¿qué dice el Señor? Del corazón salen los malos pensamientos y no se contamina lo que usted se come, sino lo que usted habla. Eso es lo que contamina, eso es lo que hace que las cosas del Señor no se den como yo estoy esperando. ¿Por qué? Porque hablo mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra manera de actuar. ¿Por qué? Porque el Señor le da a usted una palabra y usted tiene que actuarla, usted tiene que ejecutarla. Pero siempre Dios le va a dar a usted la palabra. ¿Para qué? Para que usted ejecute la acción, para que usted reciba lo que usted está buscando. Vaya, hágalo. Claro, mire, aquí tal cosa. Y usted sale con la palabra, confiando en la Escritura, sabiendo que Dios le ha dado a usted la palabra. Vaya, hágalo, no le dé miedo. No le dé miedo ejecutar lo que Dios le ha dado a usted y lo que le ha dado a cada uno de nosotros para mantener una comunicación con Dios. Cada uno de nosotros tenemos una forma como nos comunicamos con Dios. Algunos nos acostamos y hablamos, otros nos acostamos y yo hablo, usted va en el bus y va hablando con Dios. La forma y la manera las pone usted, ¿ya? Otros son, de pronto son demasiado protocolarios y se arrodillan y con toda la cosa. Yo no soy así, yo soy más folclórica como yo. Yo me acuesto y me pongo a hablar, venga, explíqueme aquí, o me siento y aquí esto cómo es, a ver, háblale. Sí, o sea, eso es dependiendo de cómo cada uno de nosotros nos relacionamos con Dios, sin faltarle al respeto. A veces me salgo a la ventana y le digo, oiga, Señor, necesito un milagro. O yo, acuérdese que usted se hizo cargo de allá, entonces hágame el favor y hágale.
y ya voy, me acuesto, eso es todo. Pero a veces hay momentos en que siento el anhelo de orar y me pongo a orar. No le pido nada a Dios, solamente la adoro o me pongo a cantarle, y por eso hay canciones así tan bonitas que el Señor me ha dado. Porque yo estoy orando y pongo el YouTube ahí a funcionar con la canción, y de pronto estoy orando, viene una palabra y yo empiezo a orar y ¡pum! Suena la canción y dice: Señor, con esa canción termine la oración. Y fíjense que si ustedes se han dado cuenta que antes de la oración viene la palabra, y de acuerdo a la palabra viene la canción y viene la oración. Esa es la armonía que Dios está dando. ¿Para qué? Porque todo debe ser armónico, todo debe venir de la parte del Señor, y aquí es obedeciendo al Señor, obedeciendo al Todopoderoso, cambiando nuestra forma de hablar. Es mi mediador, es mi forma de hablar. Fíjense que muchas veces las personas dicen: yo no le hablo porque está bravo. No, es que usted me dijo una cosa y me dolió, y no quiero que me hable porque estoy herida, estoy maltratada, estoy traspasada. Y la persona: uy, pero ¿cómo así? ¿Yo a qué horas? Porque a veces nosotros en la misma situación y nos damos cuenta del tipo de lenguaje que nosotros usamos. Aquí lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo es: hermano, que de aquí en adelante nuestro lenguaje, nuestra forma de expresarnos, nuestra manera de decir las cosas sea de acuerdo a la Biblia y con la palabra de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar. Señor Dios, Cordero de Dios, gracias, Señor. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por el Verbo, Señor, que se hizo carne. Y esa es la palabra, Señor. Así como un día nos separó entre Dios y nosotros el pecado, hoy, Señor, tenemos un mediador, y es la palabra. Es la palabra de Dios, es la fe, Señor, la que nos hace conectarnos contigo, la que nos hace vivir confiados, seguros, Señor, en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, así como tú hiciste ese pacto, ese compromiso con Abraham, tú, Señor, le hablaste, le mostraste la dirección en donde él tenía que poner sus ojos, Señor. Y la dirección es hacia el cielo. Esa misma manera, esa misma forma como Pablo nos ha enseñado que debemos de poner nuestros ojos en Jesús, Señor, el autor y el consumador de nuestra fe. Y por eso, Señor, enséñanos, danos esa palabra, Señor. Tú le dijiste a Abraham paso a paso lo que tenía que hacer para poder hacer el pacto con él, Señor, para que él pudiera cumplirte, Señor, para que tú pudieras manifestarse, Señor, para que tú pudieras, Señor, hacer y comprometerse con Abraham de la palabra que le habías dado, Señor. Que él en el futuro, Señor, rescataría a su pueblo, que de sus lomos saldría un hijo, y que de ese hijo, Señor, serían muchas naciones de la tierra. Gracias, Señor. Enséñanos a hablar, Señor. Enséñanos a decir lo que está escrito en la Biblia, Señor. No es mi propia palabra, es la palabra de Dios. Es la palabra, y la palabra representa a Cristo, Señor. Así como nos enseñó Glorita, Señor, en un ayuno, que la palabra es un espejo, Señor, y nos enseñó el valor de la palabra, y nos enseñó las diferentes formas y maneras como la Biblia me presenta la palabra, Señor, porque así lo dice el Salmo 119, Señor. Nos presenta la palabra de muchas formas, de muchas maneras, Señor. Es la que ilumina, es la que nos hace vivir confiados, es la que se lleva la desesperanza, Señor, como dice la canción. Enséñanos a hablar nuevamente, Señor. Así como un día nuestros padres nos enseñaron a hablar, Señor, nos enseñaron a unir consonantes y vocales para hacer una oración y una palabra. Ahora enséñanos a nosotros en la parte espiritual, Señor, a unir palabras, Señor, a unir la palabra con la firmeza, con la fe, con la seguridad y la confianza, Señor, aún con esa entrega que debemos de hacer cada día de nosotros, presentarnos en nuestro cuerpo vivo, santo y agradable a ti, poderoso Dios y soberano Cristo. Gracias, Dios eterno, gracias, soberano Cristo. Te alabamos, te bendecimos,
glorificamos su nombre y exaltamos su poder, Señor. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por la instrucción. Gracias porque tú estarás en medio de nosotros, llevándonos con una palabra, Señor, con una actitud, con una obra, Señor, porque tú nos dices y nosotros hacemos, Señor. Que no solamente somos oidores, sino que seamos hacedores, porque como dice la Escritura, el hacedor es aquel que es llamado justo, Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias porque tú enviarás la palabra a la tierra y la tierra producirá el efecto para la cual esa palabra fue enviada, Señor. Y esa palabra dará su fruto, Señor. Y esa palabra, Señor, será la semilla, Señor, que será sembrado para que después podamos comer de esa palabra. Esa palabra de fe, de seguridad, de confianza, de firmeza y de certeza, Señor. Gracias por esa nueva forma de hablar, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que va a ser un poco complicado por la costumbre, Señor, pero tú nos ayudarás a cambiar, Señor. Tú nos ayudarás a decir, a pensar antes de hablar, Señor. Tú nos darás esa palabra que siempre saldrá de nuestra boca cuando vamos a actuar y cuando vamos a llevar y a poner por obra la palabra, Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias, Dios, por ese mediador que fue Cristo, Señor. Porque Cristo, Señor, dijo palabras cuando estaba en la cruz, Señor. Dio palabras, Señor, cuando resucitó. Y dio palabra cuando iba subiendo al reino, Señor. Y dio palabra, Señor, que volvería y que dio una palabra, una promesa, que aunque el cielo y la tierra pasaran, su palabra nunca pasará, Señor. Gracias, Señor, por el valor de la palabra. Gracias, Señor, por esa palabra que saldrá de nuestra boca con fe, con seguridad y con certeza. Gracias por las bendiciones para todos aquellos que han venido recibiendo producto de la oración de fe, Señor, de confianza. Esa palabra que tú me has dado para orar, Señor, para que el pueblo reciba, para que el pueblo ejecute, para que el pueblo siga la oración con fe, creyendo, Señor, para que se dé el resultado que está esperando, Señor, y que tú diste la palabra y creemos en ella, Señor. Gracias, divino Salvador.